preguntarte sobre esta, pues ya decreto que firmó el presidente Trump para los aranceles al acero y al aluminio y cómo va a repercutir en México, sobre todo, pues hay muchos productos que se elaboran de esto. A ver, ningún arancel es benéfico para la economía mexicana ni para las exportaciones que hace México hacia nuestro país vecino. También hay que recalcar que el presidente Trump se equivoca al tratar de imponer este tipo de aranceles. Ya sucedió con el caso del acero y el aluminio en su primer mandato y México medianamente lo pudo solventar. Esperamos y hoy hacemos votos para que el gobierno de Claudia Sheinbaum y el secretario de Economía hagan las negociaciones necesarias y un equipo de trabajo completamente solvente para emular las acciones que se llevaron a cabo en el primer mandato de Trump y lograr que los aranceles al aluminio y al acero sean lo menos dañinos posibles para la economía mexicana. Pero hoy también quisiera hablar sobre todo de esta cuenta pública de 2022, que es la cuarta, perdón Margarita, a ver. Permíteme, discúlpame, nada más para terminar este tema. Fíjate que con pretexto de los aranceles que empezarían si se llega a hacer, muchos productos están siendo ya se les elevó el precio, derivados de los lácteos, chocolates, de muchos. Con ese pretexto los grandes introductores pues dicen que pues a ellos también les aumentaron y ese es el pretexto. ¿Qué se tiene que hacer desde México pues para evitar que incrementen estos precios y obviamente que van a repercutir en la canasta básica? Mira, nosotros tenemos que dejar un dato muy contundente. Entonces, con ese pretexto, pues ya una gran cantidad de productos han aumentado su precio. A ver, de entrada, lamentamos mucho que el programa del gobierno para controlar el crecimiento de la inflación no haya dado los frutos suficientes que se anunciaron desde que era presidente incluso Andrés Manuel López Obrador. Nosotros exigimos al gobierno para que este tipo de acciones, en concordancia con los empresarios, con los productores, se pueda hacer este programa que pueda controlar medianamente el crecimiento de la inflación. Si los precios han aumentado en este país durante los últimos seis años, es a través de un crecimiento acumulado de más del 40% de la inflación durante los últimos 6 años. Y eso no tiene nada que ver incluso con la política arancelaria de los Estados Unidos. Sabemos que es un factor que puede enrarecer la economía mexicana, pero hoy en día la amenaza de aranceles a los productos mexicanos está congelada por lo menos durante un mes. Entonces el gobierno tendrá que hacer la política necesaria en materia económica para que con productores, para que junto con el empresariado pueda sostener cabalmente el programa de control de la inflación en nuestro país. Y pues eso es lo que está sucediendo al día de hoy. La Profeco y la Secretaría de Economía como que están enfocados a otros asuntos, ¿no? Exhibiendo a ver quién da menos gasolina, sobre todo, ¿no? Los refrescos que les quieren cambiar los nombres y bueno. Sí, yo creo que es momento de que el gobierno mexicano tome con seriedad el tema de la economía en nuestro país. Hay un 40% por lo menos acumulado de inflación en los últimos 6 años. El programa de control de la inflación no ha funcionado y hacemos un llamado enérgico al gobierno para que un programa de control inflacionario se implemente en nuestro país de manera seria y definida y también hacer un llamado al Banco de México para que haga el control específico en materia de control de divisas en nuestro país. Por ejemplo, el huevo y la leche que incrementaron, ahorita está en 56 pesos el kilo de huevo. Sí, es de los productos que se han disparado y sobre todo en materia de inflacionaria, los productos que más han sufrido este crecimiento han sido los productos de la canasta básica, los productos que diariamente consumen todos los mexicanos, incluido el huevo, incluido muchas veces incluso la tortilla, que ha crecido en más de 100% durante los últimos seis años, y son temas que recrudecen la economía familiar en todo nuestro país. Ahora sí. Vamos al tema de la cuenta pública. Esta es la cuarta cuenta que nos deja todavía el gobierno de López Obrador. Obviamente desde Acción Nacional reprobamos completamente el manejo de las finanzas públicas en nuestro país. Hoy salen alrededor de 32,000 millones de pesos en observaciones por parte de la Auditoría Superior de la Federación, de los cuales solo al gobierno federal le corresponden casi 7,000
millones de pesos. Destacan dentro de las anomalías y malos manejos del presupuesto de todos los mexicanos el tema del Tren Maya, que en este año de 2022 se despachó con la cuchara grande en materia de corrupción y observaciones, con 785 millones de pesos en observaciones de probable corrupción en la construcción del Tren Maya. Destaca también Segalmex con más de 178 millones de pesos que se acumularían a los más de 15,000 millones de pesos que se han dado a conocer en corrupción en Segalmex, y destacan también las universidades Benito Juárez con casi 70 millones de pesos bajo probable corrupción. ¿Y qué van a hacer? ¿Qué le van a decir al auditor o que se le dé celeridad, no? Lamentamos que la Auditoría Superior de la Federación no esté haciendo las acciones correspondientes para recuperar estos montos multimillonarios que afectan al erario público, y hacemos un llamado para que se fortalezcan las auditorías en materia forense, que son las que nos darían mayores detalles del manejo de los recursos, y también elevar el número de auditorías que también en esta cuenta pública fueron a la baja. Ha sido el año con menos auditorías, el año 2022, que se realizaron a través de la Auditoría Superior de la Federación. Exigimos a la Auditoría Superior que implemente políticas resarcitorias o bien implemente ya la presentación de pliegos de carácter penal por la probable corrupción en estas entidades como es el Tren Maya, Segalmex y Universidades Benito Juárez. Decía Javier Herrera que ahora en la cuenta que va a venir en el 20 de este mes, que ya fueron auditados 900 municipios y antes era como una tercera parte. Sí. Estaba incrementando pues la vigilancia de la auditoría. Nosotros siempre vamos a celebrar que los municipios y estados también tengan que ser fiscalizados en materia de gasto federalizado, pero no podemos dejar de lado que se haya un decremento en las observaciones y en las auditorías que se hagan al gobierno federal, es decir, al sector central. En ese sentido, también tenemos que recalcar que las auditorías realizadas al gobierno federal han disminuido y en ellas van incluidas las de carácter forense, que son las más importantes y nos pueden dar mayor detalle en el uso de los recursos. En ese sentido, hacemos un llamado para que la Auditoría Superior de la Federación implemente un mayor número de auditorías al gobierno federal, estas que sean de carácter forense, y que en caso de que no haya acciones resarcitorias se presenten las denuncias de carácter penal. Incluso decía, si me permites, que por ejemplo, ahorita que ya desaparecieron los órganos autónomos, si se encuentran irregularidades en estas, pues el mal manejo del dinero, que incluso quienes estuvieron al frente pueden ser llamados, ¿no? Y fincárseles alguna responsabilidad. Sí, en el caso de responsabilidades administrativas de los servidores públicos, estas no fenecen esas responsabilidades, aunque tengan otros cargos o ya no estén en el mismo cargo, hasta después de 5 años. Entonces todavía hay tiempo para llamar a cuentas a quien hizo los desfalcos en Segalmex, a quien ha hecho los desfalcos en el Tren Maya y a quien en las universidades Benito Juárez se ha dedicado también a saquear el dinero de los mexicanos. Muchas gracias. Gracias. Buen día.